E. Kannen, director del Instituto Central de Investigación. Wan Yu, un joven genio. Estás aquí de nuevo. Profesor Chao Yu. La fórmula del combustible para cohetes no te fue proporcionada. Esta vez, estoy aquí para entregarle una medalla. No lo quiero y no es comestible. Mi casa está casi llena. Esta es diferente. Esto es principalmente para elogiarlo por explorar el espacio y sus inmensas contribuciones. Esta es la única a nivel mundial. De acuerdo. Debería ser de pronto. Con respecto a eso, profesor Chao Yu. Esto es suelo lunar. Recolectado de la lunar. Por favor, realice investigaciones al respecto. Con respecto a eso. ¿Qué pasa ahora? Tú, como adulto, eres bastante molesto. Con respecto a eso, profesor Chao Yu, observe. El nanormetal que desarrolló. ¿Podría proporcionarme un poco más? La próxima vez, para el aterrizaje en Marte, dependemos enteramente de él. Todo depende de mí. Lee más literatura en el futuro. Y no busques constantemente mi ayuda. Sí, sí, sí. Gracias, profesor Chao Yu. El prodigio de mi familia. Bienvenidos a el programa más popular de este año, El prodigio de mi familia. Este programa tiene como objetivo seleccionar superdotados para la clase juvenil de la Academia China de Ciencias. Bienvenido, nuestros tres jueces, profesor Lu Qianan, Profesor Lu Xianan, juez. profesor Chao Ziwen, Profesor Chao Ziwen, juez. y al profesor, nuestro Song Waimin. Profesor Song Waimin, juez. Bien, a continuación, por favor, nuestro primer invitado es la señorita Song, una madre soltera de una escuela primaria rural. Una viuda de una zona rural. Kai Chiaki. ¿Qué contribuciones valiosas podría aportar? Sulin, esposa de Wan Hunya. Song Qingqing, madre de Wan Yu. Chao Yu. Mamá se asegurará de que tú asistas a una buena escuela. Señora Song, por favor, presente la situación de su hijo. Hola a todos. El nombre de mi hijo es Wan Yu. Él tiene 8 años este año. Él creció en un entorno rural. No prefiere asistir a escuelas regulares y desea unirse a la clase juvenil. Un niño criado en un entorno rural es un niño así adecuado para la clase juvenil. Entonces, ¿cuál es su ocupación? No tengo un empleo fijo. Me dedico al comercio pequeño. Además, mi esposo no está presente. Él simplemente, durante mi embarazo, se fue de casa y no ha regresado desde entonces. Señora Song, considero necesario reiterarle que este programa es para seleccionar adolescentes superdotados. ¿Cree usted, una madre soltera puede criar a un genio? Así es. No hagan perder el tiempo a nadie. Rápido, que se retire. El propósito de este programa es la equidad y la imparcialidad. Dado que la señora Song está aquí, se le debe dar una oportunidad para presentar. A continuación, por favor, vean el videoclip de el estudiante Wang Yu, sabiendo claramente que no es capaz. Todavía lo usan para completar el cupo. Por el bien del efecto del programa, han perdido toda vergüenza. El estudiante Wang Yu, usualmente en la escuela. ¿Cómo es su rendimiento? Este estudiante Wang Yu no es muy obediente, duerme en clase, no hace la tarea, incluso falta a la escuela. No me gusta Wan Yu. Wan Yu siempre me llama estúpido. Es muy travieso. La última vez que lo vi, también estaba acosando a las compañeras de clase. Las acosó hasta que lloraron. Dormir en clase, faltar a la escuela, intimidar a los compañeros. Tiene una gran cantidad de malos hábitos. Criar a un niño así. Y todavía tener el descaro de venir aquí. No es así. Chao Yu, él es muy inteligente.
Xiaoyu. ¿Por qué no vas a la escuela otra vez? Mami, no te enojes. El profesor lo enseñó, ya lo sé todo. Además, puedo leer libros en casa. No. Debes ir a la escuela. Entonces iré a la clase de menores. Los profesores de aquí deberían poder entender lo que digo. Mi hijo. No es peor que sus hijos. Él puede entrar en la clase junior. Yo creo en él. Señora Song, ¿de qué manera cree usted que su hijo es un genio? Porque él dijo. Solo los maestros de la clase junior pueden entender lo que él dice. ¿Qué dice siquiera? Programa de exploración lunar, sol artificial. O Ultraman luchando contra monstruos. Señora Song, puedo entender el deseo de una madre de que su hijo tenga éxito, pero no puede mimarlo excesivamente. Aún más, no puede dejar que lo que diga sea la verdad. Esto echará a perder al niño. Exacto. Mi esposo es miembro de la Academia de Ciencias. Se ha recibido la certificación emitido por el Estado. Solo familias como la nuestra pueden criar a un genio. ¡Qué impresionante! Un certificado de premio emitido por el Estado. Todos ustedes han entendido mal. Xiaoyu, él duerme en clase. Y no hace la tarea. Es por lo que dice el maestro. Él puede entenderlo todo. Además, él no intimidó a sus compañeros. Él estaba ayudando a sus compañeros. Solo porque tú lo dices, lo es. Entonces, si te doy una bofetada, para que aclares tu mente, eso también está bien. Yo creo en mi hijo. Él dijo que podía entrar en la clase juvenil. Entonces definitivamente puede. Anfitrión, por favor, proceda al siguiente paso. Con el consentimiento de los padres, el equipo del programa A, instalar cámaras en la casa de 3 candidatos. Veamos qué niño es el verdadero genio prodigio. El ganador recibirá la calificación para ingresar a la clase juvenil de la Academia China de Ciencias. Entonces, es el hijo de la señora Song, realmente un genio prodigio, o un joven problemático. Por favor, vean el videoclip. Plano de diseño de la sonda de Marte número 1. Mi mami no está en casa. Ven aquí rápido. Este niño que roba. Aún lo tratas como un tesoro. Ella insiste en meterlo en la clase juvenil así, solo porque ves que somos ricos e influyentes, para que pueda entrar y robar cosas, ¿verdad? Señora So, usted también es madre. Calumniar a un niño así no es ir demasiado lejos. Un collar de oro, para nosotros. No es nada, pero en el campo sigue siendo una enorme suma de dinero. No es así. Robar de joven, terminar en prisión de adulto. Ciertamente no quiero que mi hijo sea compañero de clase de un criminal. Estimados jueces, un estudiante como este no debería ingresar a la clase juvenil. Debería ir a un centro juvenil. No te lo permito. No digas eso de Xiaoyu. Él es muy bien portado. Definitivamente no robaría. Señora Song, nuestro programa tiene un segmento de consulta telefónica. Usted puede llamar y preguntarle a su hijo. De acuerdo, llamaré ahora mismo. Mi hijo absolutamente. No se puede robar nada. Xiaoyu, ¿qué estás haciendo? Mami, estoy haciendo mi tarea. En serio. Por supuesto que es verdad. Mami, Xiaoyu es muy bien educado. Robar y mentir. ¡Qué niño verdaderamente bueno! Señora Song, creo que no es necesario que continúe participando en el programa. No es así. Xiaoyu es muy bien portado. Debe tener sus propias razones. Mire. ¿Qué está haciendo?
¡Qué estúpido! Un collar de oro tan precioso. Simplemente lo rompe. Robar y malgastar el dinero familiar. Si alguien tuviera un hijo así, realmente tendrían 8 vidas de mala suerte. Xiaoyu, dile a mami. ¿Qué estás haciendo? Hacer la tarea. Los niños no deben mentir. Mami, ¿por qué? ¿Por qué tienes tantas preguntas, mami? Señora Song, dada la situación financiera de su familia, este collar de oro debe ser muy importante, ¿verdad? Este fue un regalo que mi esposo me dio antes de irse. También es lo único que dejó atrás. Lo sabe tu hijo. Le dije. Si lo sabía y aún así lo destrozó. ¿Es estúpido o malo? Mire. La persona que llamó ha llegado. The film was translated and narrated by M Media. Rápido, mire. De hecho, vendió el collar. Sugiero, vayamos a su casa ahora mismo. Castigar a los malos, educar a los niños traviesos. Espera un momento. Esta persona. Creo haberlo visto en la Academia de Ciencias. No importa quién sea esta persona. Por favor, cálmense todos. De hecho, usaste nanometal para hacer una caldera. ¿Hay algún problema? No. Tú quédate aquí. ¿Qué estás haciendo? Estoy aprendiendo. ¿Puedes entenderlo? Ve. Ve en el suelo. De acuerdo. Yo barreré el suelo. Perfecto. Es un éxito. Superconducte a temperatura ambiente. No. Esto combina magnetismo fuerte y superconductividad. Supermaterial de segunda generación. Supercristal bidireccional. Lo sabía. Xiaoyu no haría tonterías. Él no robó nada. Él está haciendo investigación científica. ¿Sabes lo que es? Un supercristal bidireccional. El mentor de mi marido ha investigado durante décadas. Incluso un superconductor no pudo ser desarrollado. Tu hijo en una olla trasteó un poco y tuvo éxito. Un simple niño se atreve a afirmar que está haciendo investigación científica, haciendo alarde. Estimados jueces, si no la descalifican y la dejan quedarse aquí, haciendo el ridículo, echen a esta basura. Échenla. 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 Director, será mejor que la hagas dimitir. Detrás de escena del programa. Sería problemático si causara indignación pública. Director del programa. No sabes nada. Echa un vistazo. El número actual de espectadores ya ha superado los 20 millones. Aumenta el tráfico. Déjalos continuar. Este tipo de basura, ¿cómo se atreven a aparecer en el programa? Así es. Para llamar la atención, y no tienen límites. Verdaderamente desvergonzado. Laboratorio Nacional. La moral realmente está decayendo. Una excelente selección juvenil. La han convertido en un programa de entretenimiento. Investigador. Un completo desastre. Un mocoso. Se atreve a afirmar que él inventó un supercristal bidireccional. Muli Quan, investigador. ¿Qué está diciendo? Esto. No es esto. Supercristal bidimensional del académico Wang. Es el director de la investigación. Señora So. Aunque su esposo hace investigación científica, pero usted no tiene derecho a hablar de mi hijo. Me estás dando una lección. Yo no soy como usted, a quien le gusta señalar y criticar. Simplemente no me gusta que calumnie a mi hijo. Y aún así no lo admites. De acuerdo. Lo expondré ahora mismo. Tu hijo es un mentiroso. Laboratorio. Wang Junyan. Hola. ¿Marido?
Hay un niño aquí. ¿Qué dice que investigó? Supercristales bidireccionales. ¿Qué tan ridículo es eso? Ven rápido y exponlos. Las palabras de un niño. ¿Y tú lo crees? De acuerdo, de acuerdo. Me está doliendo la cabeza ahora mismo. Ya no voy a hablar contigo. Hola. Hola, profesor. Mi experimento ahora ha encontrado algunos problemas. Quisiera que viniera a ver. No me molestes siempre. Estoy ocupado. Un asunto tan pequeño, y ni siquiera puedes manejarlo. Sí. El estudiante es inútil. Sin embargo, todavía quiero pedirle que venga a echar un vistazo, porque después de todo, es un proyecto clave nacional. Lee más libros en el futuro. No me molestes con cada pequeña cosa. Te enviaré una ubicación. Trae los datos. ¿De acuerdo, profesor? Escuela primaria del municipio. Profesor, ¿estás ocupado con qué proyecto clave? Barriendo el suelo. El profesor también aprendió a bromear. Lo que dijo mi marido. Todos lo oyeron. Este pequeño mocoso simplemente está mintiendo. Propongo que realicemos una investigación in situ para exponer su verdadera naturaleza. Señora Song, ¿está dispuesta? Yo. ¿Qué pasa? ¿No te atreves a dejarnos ir a ver? Tiene la conciencia culpable. Teme ser expuesta por nosotros. Está comenzando. Este programa es realmente cada vez más interesante. Sería genial si empezaran a pelear. Yo no lo hice. Señora Song, puede dimitir. Su hijo no es adecuado para ingresar a la clase juvenil. Además, si no puede educar bien a su hijo, puede pedir ayuda al centro de detención juvenil. No, jueces. Mi hijo puede ingresar a la clase juvenil. Absolutamente no la dejes irse. Este es el mejor tema y revuelo. Jueces. Señora Song. Debemos dar una explicación al público. De acuerdo. Entonces vayamos a mi casa a ver. Que todos vean. Mi hijo no robó nada. De acuerdo. Entonces, con el acuerdo de la señora Song, nuestro programa procederá ahora a una investigación in situ. Acompañaremos a la señora Song e iremos juntos a su casa. Ahora solo nos falta una foto familiar. El estudio de fotografía está a punto de cerrar. Ven conmigo rápido. De acuerdo. Chao yo. Debo haber visto mal. Chao yo. ¿Cómo conduce este coche? Estaba tan asustado. Casi me descubre mami. Profesor Chao Yu, ¿cómo se le ocurrió investigar supercristales bidireccionales? Mami dijo. Papá, por el plan del sol artificial, cuando mami estaba embarazada de mí, se fue. Él dijo, una vez que fuera desarrollado con éxito, podría volver. Ahora que lo he desarrollado, mi papá puede volver. Esto es para mami. El mejor regalo. Por favor, tomen asiento primero. Iré a servir un poco de té. No es necesario, no es necesario. Con el estado raído de tu familia, el té que bebes ni siquiera es tan bueno como comida de cerdo. Queremos ver lo que tiene su hijo. Ha hecho. Usted. Señora Song. Por favor, llévenos a verlo primero. De acuerdo. ¿Qué es esto?
Así que esto es lo que hizo tu hijo, un supercristal bidireccional, P. Usted arruinó un collar de oro tan precioso, y todo lo que obtuvo fue esta pieza de chatarra. Realmente pensé que su hijo era un genio. No es esto solo un juguete común de niño. The film was Con pruebas translated tanto humanas como and materiales narrated presentes, by tu hijo M-Media. está cometiendo un crimen. Yo. Comandante Wang, ¿aquí? Wang Chen, comandante en jefe del proyecto Sol Artificial. Comandante Wang, Dame tu teléfono. ¿Qué? Esto es un supercristal bidireccional. Comandante Wang, no ese es el proyecto que siempre ha estado investigando. Poseer un supercristal bidireccional es precisamente el paso más importante para abrir Sol Artificial. Pasamos 8 años, gastar 900.000 millones. Aún no lo hemos desarrollado con éxito. No esperaba que fuera desarrollado con éxito por un particular. Rápido. Preparen un avión especial. Vamos para allá inmediatamente. Notifiquen a la Oficina de Seguridad Pública local y aseguren que el supercristal bidireccional esté bien protegido. No debe ocurrir ningún problema. Sí, señor. ¿Qué? Líder Previnche. Alguien en nuestra provincia ha desarrollado un supercristal bidireccional en nuestra ciudad, un supercristal bidireccional, desarrollado con éxito en nuestro condado. Sí, Líder de la ciudad. debemos proteger bien este logro científico, entendido, a toda costa. Líder del distrito. Garantizar la seguridad del material y del científico. Rápido, date la vuelta. No importa lo que sea esto. También es fruto del trabajo de mi hijo. ¿Ahora? ¿Todavía crees que tu hijo es un genio? Anfitrión, llama a la policía. No. ¿Todavía quieres destruir la evidencia del crimen de tu hijo? Mi hijo no cometió un crimen. Tu hijo está cometiendo un crimen. Es porque no le enseñaste bien. Sea LLS. No se atreva a hablar de mi hijo así. Él está haciendo investigación científica. ¿Todavía quieres destruir el crimen de tu hijo? La evidencia. ¿Qué es esto? Este es el diario de Chouyu. Papá dijo. El universo es un lugar mágico. Está lleno de energía. Es solo que la gente aún no lo ha descubierto. Quizás soy yo quien se conectó a los datos del universo. Empecé a los 3 años a investigar supercristales bidireccionales. Una vez que tenga éxito en mi investigación, papá podrá volver. Mami definitivamente estará muy feliz. Realmente no quiero ir a la escuela. Lo que el profesor enseña, ya lo sabía cuando tenía 2 años. Pero mami está muy triste. Ella espera que pueda crecer como un niño normal, pero parece que soy demasiado inteligente. Entonces escucha a mami y ve a la clase de superdotados. Un niño de 3 años. Investigando supercristales bidireccionales. ¿Por qué no dice que la sonda lunar también fue desarrollada por él? Chouyu. Mami se equivocó. Mami lo siente. Me retiraré de la competencia. Le ruego que me devuelva mis cosas. De acuerdo. No quiero que mi hijo asistir a la clase juvenil otra vez. Incluso sabe cómo escribir un diario para absolverse. Su mente es tan meticulosa. Cuando crezca, definitivamente será un ladrón notorio. Chouyu no está mintiendo. Él es un niño muy bueno. No dijiste que era de alta tecnología. Entonces me gustaría ver qué hay realmente dentro de esta cosa. No lo rompa. Le ruego, por favor, devuélvamelo. De acuerdo. Esto es de mi hijo. Apártate. No. Esto es cosa de mi hijo. ¿Qué derecho tienes a destruirlo? Es solo un juguete roto. No. Te compensaré. Es suficiente. No soy como una persona pobre como tú, que trata el juguete de un niño como un tesoro. No quiero tu dinero. Todavía no has terminado, ¿verdad? Chouyu.
Mami lo siente. Tu hijo ni siquiera se ha ido todavía. ¿Por qué estás lamentándote aquí? Señor Aksu, para entrar a la clase de superdotados, no solo evaluamos el potencial del niño, sino también el comportamiento de los padres, basado en su reciente comportamiento insultante. Los 3 mentores ya han declarado claramente que no admitirán a su hijo. ¿Qué demonios The están film was pensando? translated and ¿Cómo narrated podrían by simpatizar con M-Media. semejante pordiosero? Lo siento. Este programa no tiene derecho a interferir con la elección del mentor. Bien hecho. El hijo de Son King originalmente no tenía oportunidad de entrar a la clase juvenil. Mi mayor rival es Xuling. De esta manera, nadie competirá más con mi hija. Si no fuera por ti, ¿cómo habría mi hijo retirado de la competencia? Mujer vil, arruinaste el futuro de mi hijo. Te golpearé. Señor Aksu, por favor, deténgase. Esto, golpear a la gente es ilegal. Señor Aksu. Está bien si no entra a la clase de superdotados. Ser una persona normal también está bien. Todos, apártense. Hoy debo. Haz que esta mujer vil pague el precio que se merece. Arrodíllate. Suéltame. Arrodíllate correctamente. Suéltame. Arrodíllate hasta que esté satisfecho, y te dejaré ir. De lo contrario, haré que tu hijo te vea gatear como un perro. Señor Aksu, ha ido demasiado lejos. Si continúa, llamaré a la policía. No importa quién venga hoy, ¿es inútil? Mujer vil. Vete al infierno. Alto. ¿Qué están haciendo? ¿Quién eres tú? No tienes derecho a hablar aquí. Este es el comandante en jefe del proyecto Sol Artificial, comandante Wang Chen. Solo porque tú lo dices, lo es. Yo también podría decir que soy el comandante en jefe de exploración lunar. Cállate. Comandante en jefe, Wang, ¿por qué está usted aquí? El supercristal bidimensional. ¿Dónde ha investigado ese niño? Démelo rápido. Fue destrozado. Está aquí. Material valorado en cientos de miles de millones. Fue destruido. ¿Quién lo hizo? Fui yo. ¿Qué pasa? Un niño, desarrollando un supercristal bidireccional. Semejante tontería. Está bien para engañar a otros, pero incluso un comandante en jefe como tú se lo cree. Cállate. Tú eres el que debería callarse. Ahora sospecho seriamente que tú, este comandante en jefe, eres incompetente. Voy a denunciarte a las autoridades. Señor Aksu, no sea irrazonable. Dije algo malo. Él sin duda conoce a Son King, por eso está interviniendo para ayudar. Los ojos del público son perspicaces. ¿No te saldrás con la tuya? El supercristal bidireccional. Una vez desarrollado con éxito, podría cambiar la estructura del mundo. Un tesoro nacional. ¿Y tú? De hecho, lo destruiste. Simplemente deberías ir a... ¿Qué clase de tontería de tesoro nacional? Solo porque tú lo dices, lo es. Solo espera ser sentenciado. Xuling. Le informo en nombre de la provincia. Está arrestado. No. No lo creo. ¿Mi esposo es científico? Suéltame. Quiero llamarlo. Suéltame. Lo sabía. Chaoyu no me mentiría. Realmente está haciendo investigación científica. Guárdalo. Manténlo a salvo. Sí. Eres tú. Arruinaste los logros científicos de Chaoyu. Me compensas. Piérdete. Quítate de mi camino. Señora. No se preocupe. Puedo conocer a su hijo. De acuerdo. Lo llamaré de inmediato. King. King. Hermano Chen.
No me equivoco, ¿verdad? De verdad eres tú. Soy yo. He vuelto. The film was translated Todos estos and años narrated by has M sufrido. Media. El que desarrolló el supercristal bidireccional es nuestro hijo. Sí, es Xiaoyu. Aún no ha conocido a su padre. Lo llamaré de inmediato. Cuando lo diste a luz en aquel entonces, yo no estaba a tu lado. No soy un padre calificado. Y menos aún soy un esposo calificado. Hermano Chen, no digas eso. Los asuntos nacionales son primordiales. Xiaoyu y yo, ambos te apoyamos. No Chen, ¿crees que Xiaoyu realmente puede hacerlo? Si puede inventarlo, puede probarlo. No te preocupes. Mi hijo estará bien. Debido a la asombrosa actuación del estudiante Wang Yu, el equipo de producción ha decidido, de ahora en adelante, cederle el escenario. A continuación, el estudiante Wang Yu subirá al escenario. Esto no es justo. Sin jueces, ¿quién puede probar si él tiene razón o está equivocado? No se preocupe. Mi esposo trabaja en un laboratorio en el extranjero. Ya ha invitado a científicos de varios países a ver esta transmisión en vivo. Nadie es más profesional que ellos. Eso es genial. Hijo. Eres el mejor. Adelante. Ve. Tonterías. Solo tiene 8 años. Ni siquiera ha estudiado física de altas energías, y aún así lo están dejando subir al escenario en vivo, para probar supercristales bidireccionales. ¿No es esto hacer que el mundo entero se ría de nuestro Das Ya? Presentador, debe ser claro, nosotros estamos seleccionando talento para el programa de jóvenes superdotados. Esto no es un programa de entretenimiento. Los supercristales bidireccionales son actualmente solo una teoría. Nadie en el mundo entero, aún no, los ha desarrollado con éxito. Están dejando que un niño suba al escenario para probarlo. Están diciendo que las bromas de nuestro Das Ya no son suficientes ya. Esto. 3 profesores. Me gustaría hacer una pregunta primero. ¿Qué es la ciencia? Pequeño, no estás cualificado para hacernos preguntas. La ciencia no es un juego de niños. Date prisa y baja. La ciencia es un sistema verificable, predecible, de conocimiento. Pero la esencia de la ciencia es la imaginación audaz y la verificación cuidadosa. Siendo ese el caso, ¿por qué no pueden darme una oportunidad de probarlo? Solo porque soy joven. ¿Qué se puede pasar por alto? ¿Cuál es la esencia de la ciencia? Dado que los 3 jueces no tienen objeciones, entonces, comenzaré. ¿Qué? ¿Estás loco? Algo que el mundo entero no pudo resolver, un problema, y sin embargo un niño logró desarrollarlo con éxito. Esto. El equipo de este programa, por la publicidad y la popularidad, está simplemente loco. Maestro The Chan, film was venga rápido a ver. translated Su and estudiante está en narrated by televisión. M Él quiere Media. demostrarle al mundo entero. Él ha investigado y desarrollado con éxito un supercristal bidireccional. Tonterías. Él no entrega la tarea, falta a clases, Chan Shenru, maestro de Guanyu. incluso acosa a otros estudiantes. Ahora incluso se ha ido a engañar a la gente y estafar. No merece ser mi estudiante. No puede decir eso. El padre de Wang Yu es, después de todo, el comandante en jefe del proyecto Sol Artificial. Incluso un emperador puede tener un hijo tonto. Además, rara vez está en casa, y la madre de Wang Yu es analfabeta. ¿Qué clase de buen estudiante podrían criar? La forma en que usted dice eso. Sala de reuniones en el extranjero. Trumpa, académico superior del Gran Imperio Americano. Revela tu verdadera fealdad. La gente de Das Ya, por ese poquito de patética autoestima, verdaderamente son sin escrúpulos. Li Wenbang, marido de Kaichidaki. Profesor, ¿qué es un supercristal bidireccional? ¿Sabes que son los superconductores a temperatura ambiente? Pueden transmitir electricidad sin pérdidas. A temperatura ambiente. Jenny, académica superior del Gran Imperio Británico. Un supercristal bidireccional no solo logra 0 pérdidas, Ai Wenxin, académico superior del Gran Imperio Chong. sino que también permite un fuerte confinamiento magnético, controlando así la fusión nuclear. Es un material. La clave del sol artificial, poseerlo, permitirá energía ilimitada. Energía ilimitada. Si un país lo posee, no sería capaz de gobernar el mundo entero.
Teóricamente, sí. Pero, ¿cómo podría un material que cambia el mundo de tal manera ser desarrollado con éxito por un niño de 8 años? Desarrollado con éxito, la gente de Das Ya está acabada. Tal pisoteo de la ciencia seguramente será contraproducente. Pero, ¿y si es verdad? Si es verdad, él estará en la cúspide de la tecnología de altas energías, recibiendo la reverencia de todos los científicos, y Das Ya también se convertirá en el hegemón mundial. Pero, esto es simplemente imposible. Exacto. La gente de Das Ya no tiene ningún espíritu científico. Jenny, es solo un programa de entretenimiento. ¿Por qué estar tan nervioso? Un supercristal bidireccional. Una vez que salga, Daxia entrará en una nueva era tecnológica, superando por completo a otros países, y nosotros solo podremos temblar a sus pies. Él es solo un niño. No. En ese país milagroso, nada es imposible. No olvide. En aquel entonces, él fue casi aniquilado. Pero ahora, ¿quién se atreve frente a él a presumir de su poder? ¿Quién? ¿Es siquiera digno? Absurdo. No vas a demostrar el supercristal bidireccional. ¿Qué es esto? Esto es un supercristal bidireccional. ¿Esto? ¿Cómo lo hiciste? No estoy soñando. Realmente desarrollaron un supercristal bidireccional. Imposible. Si esto es real, entonces ¿qué somos nosotros? Somos idiotas. Profesor, esto parece ser real. Solo un truco. La gente de Das Ya no son los mejores en estas cosas. ¿En realidad es real? No significa... Solo un material. Lo que quiero probar es... ¿En son artificial? Estás diciendo tonterías. Incluso si desarrollan un supercristal bidireccional, todavía tomaría al menos 100 años para lograr un sol artificial. ¿Qué crees que es este lugar? Un programa de entretenimiento. Interesante. Esto es verdaderamente interesante. Después de hoy, la investigación científica de Das Ya se convertirá completamente en una broma. Es realmente real. Ellos desarrollaron el proyecto Sol Artificial. Es nuestra brecha, realmente tan grande. Profesor, ¿qué es un sol artificial? Un sol artificial utiliza agua de mar como materia prima y bajo la alta temperatura y presión como el núcleo del sol, hace que los isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio se fusionen para producir helio, liberando energía aterradora. Fuera, 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 fuera. fuera, fuera. ¿Qué estás haciendo? No te atrevas a intimidar a mi hijo. The film was translated and narrated by Mami. M Media. Papá ha vuelto. Este es mi primer regalo para ti. Chaoyu. Mami no quiere regalos. Mami solo te quiere a ti, para que crezcas sano y salvo. Vámonos. Mami te llevará a casa. Mami, participaste en este programa. Es querer que el hijo tenga éxito. Mi segundo regalo para ti es que tu hijo ya se ha convertido en un dragón. Solo por ti. ¿Y crees que eres digno? ¿Qué pasa con tu dispositivo de reactor nuclear? Chaoyu. Mami, confía en mí. Soy muy inteligente. Al menos más inteligente que él. Deja de hablar. Tú, simple niño. ¿Vas a parar alguna vez? Mami, créeme. Ahora, esto es solo el comienzo. Tráiganlo. Esto es mi sol artificial. ¿De verdad lo hiciste? ¿Quién eres exactamente? Yo soy el hijo de Wan Chen y Song King King. Soy un ciudadano de Dacia que nos guiará. Guiará Dacia hacia el timonel. Genio. Un genio. Este Wang Yu, a una edad tan joven, es en realidad un genio creando expectación. Si aparece en un programa, no tendremos nada que comer. Director, dime, todo esto es falso.
Entonces, ¿qué busca? ¿Atención? Después de hoy, el nombre Wang Yu resonará en todo Dacia. No, será el mundo entero. No son todos esos haters. Incluso los haters siguen siendo fans. Después de esta proeza, de ahora en adelante, no importa lo que haga, atraerá la atención de incontables personas. Todo eso es dinero. Mira, de hecho lo sacó. Solo está tratando de llamar la atención. Cuanto más convincente actúe ahora, más avergonzado estará después, más dolerá. Ahora, es verdaderamente vergonzoso, avergonzándonos internacionalmente. Exacto. Los científicos de Dacia no son más que un montón de payasos. Profesor, ¿por qué dice eso? Un dispositivo de sol artificial completo requeriría al menos 10 reactores nucleares dispuestos. Incluso el reactor nuclear más pequeño también necesita un área de 2.667 hectáreas, pero su dispositivo de sol artificial, además, solo así de pequeño. Si esto no es un payaso, ¿qué es? Rápido, date prisa. ¿Quién nos guiará hacia las estrellas y el mar? Daizong Yu, gobernante principal de Dacia. Yendo a Dacia hacia el timonel. Cuartel general de mando de Dacia. Durante mi mandato, poder presenciar el nacimiento de un sol artificial. Incluso si muero, podré descansar en paz. Jefe de oficiales. En el programa El prodigio de mi familia. Estoy observando. Sí, es el hijo del académico Wang Chan y un gran héroe de la exploración lunar. Ahora ha vuelto a prestar un gran servicio a la nación. No solo para Dacia, sino por el mundo entero, toda la humanidad. Es un gran héroe. Preparen un avión especial. Quiero personalmente volar a la ciudad de Fengzhou. Entendido. De hecho, desarrolló un dispositivo de sol artificial. ¿Es esto real? Imposible. El mundo entero no pudo resolver un problema tan difícil. Y sin embargo fue resuelto por un niño de 8 años. Esto es simplemente absurdo. Esto es cierto. Ha sido verificado por datos. ¿No es así? Sí, Tonterías. El sol artificial requiere al menos 10 reactores nucleares para ser dispuestos, ocupando una superficie de 2.667 hectáreas. Y estás presentando esta pieza de chatarra. Es solo una fanfarronada. Wang Chan, ¿qué más tienes que decir ahora? Como el comandante en jefe del proyecto del sol artificial, no has logrado nada en 8 años. Ahora estás ayudando a tu propio hijo a engañar a la gente. Estás incumpliendo tu deber. Y, además, estás cometiendo un crimen. Sigue siendo el subcomandante Lu, quien tiene una visión única, y sexta inmediatamente. ¿Dónde reside el problema? The film Solo was están translated en cosas como and estas. narrated Mostrar algo de by M ingenio. Media. Los verdaderos científicos no les permitirán hacer tonterías. En mi opinión. Después de este incidente, la posición de Wang Chen como comandante en jefe también llegará a su fin. Ahora necesitamos una explicación. Profesor, acabo de recibir noticias. Muchos de los principales científicos extranjeros están en camino. Una vez que lleguen, este sol artificial falso no tendrá dónde esconderse. ¿Escuchaste eso? Si no pones fin a esta farsa inmediatamente, cuando esos dignatarios extranjeros lleguen, ¿cómo se lo explicarás? El ambiente extranjero sigue siendo mejor. No hay engaño. Hablan con hechos. Nosotros usamos contactos. Puede ser eso lo mismo. He decidido, en el futuro, debo enviar a mi hijo al extranjero. Tío, la gran dinastía Qing cayó hace mucho tiempo. Mocoso, ¿qué quieres decir? Hace 70 años. Incontables talentos de primer nivel regresaron al país uno tras otro para construir conjuntamente nuestra nación. Fueron sus incansables esfuerzos. Nos da una vida feliz, como hoy. Y yo, al desarrollar el sol artificial, quiero declarar a todo el mundo que nosotros, el pueblo de Dacia, nos hemos levantado, no solo en política, militar, economía, sino en todas las áreas tocadas por la humanidad. Luego, definitivamente dirán, las consecuencias son demasiado graves, nadie puede soportarlas, y luego no lo certificarán. Todo este asunto es solo una farsa. ¿Cuánta electricidad consumirá? Agotará instantáneamente toda la electricidad de Fengzhou. En ese momento, todo el equipo eléctrico quedará paralizado. Dios mío. Eso serían miles de millones en pérdidas. Deja de bromear. Pensé que los jueces eran todos buenas personas. No esperaba
Que tú y ellos son todos pájaros del mismo plumaje. ¿De qué tonterías estás hablando? Eso serían miles de millones en pérdidas. Y eso ni siquiera incluye el daño al equipo, causado por el corte de energía. Tales consecuencias, ¿quién se atrevería a asumirlas fácilmente? Déjalo hacerlo. Si tiene éxito, pagaré incluso si me cuesta todo. Y yo, De acuerdo. Si es verdad. Todas las consecuencias. ¿Yo las asumiré? Pero si es falso. Quiero que renuncies a todos tus cargos. Y a la nación. Admitas tus errores. Hermano Chen, De acuerdo. A la audiencia, frente a sus televisores. Aunque es muy apresurado. Pero, tengo que hacer esto. Porque no puedo avergonzar a Feng-Chu. Y mucho menos puedo avergonzar a Basia. Durante los próximos 3 minutos, Feng-Chu experimentará un apagón total. Por favor, apague todo el equipo eléctrico. Y manténgase alejado de las fuentes de energía. ¿por qué siento ganas de llorar? Debe tener éxito. Creo en Wang Yu. Él es un genio. Definitivamente tendrá éxito. Así es, solo basándose en su comportamiento y porte. Él es un genio. Chao Yu. Mientras tengas éxito, me disculparé contigo en persona. Jefe de estación, ¿no es esto simplemente imprudente? Este Wang Chen es verdaderamente audaz. Confiar en un hijo de 8 años. No es robar electricidad, es una broma. San-Yong, tu estación de energía de Hangzhou, ¿qué estás haciendo, líder? Las consecuencias son muy graves. Eso no es algo que debas considerar, cueste lo que cueste. Coopera con el profesor Chao Yu. Sí, garantizo que la misión será completada. Rápido, refuerza el suministro de energía y asegura que el sol artificial arranque sin problemas. Sí. Mami, ¿estás dispuesta a iniciar personalmente este momento trascendental? yo, Así es. Solo presiona el botón. Dispositivo del Sol Artificial, el primero del mundo. Se lanzará oficialmente. yo. Puedo. Eres mi mami. Estás más calificada, cualquiera. En este mundo. Continúa. El mundo entero está mirando. En este momento. Deberías estar al lado de Chayo. Mami. El que te estoy dando, el tercer regalo. Es que abras personalmente. El nuevo capítulo de la humanidad. Chao yo. Eres el orgullo de mami. Ven, hagámoslo juntos. Espera un momento. ¿Papá? Ven tú también. Yo. De acuerdo. Hermano Chen, el sueño más grande de Chao Yu es que tú vuelvas. Ahora, nuestra familia de 3 finalmente está reunida. Gracias por tu comprensión. Y gracias por criar a un niño tan sobresaliente. Eres un héroe de nuestra familia. Eres aún más una heroína para la nación. Xiaoyu. Papá también quiere agradecerte por hacer por el país una contribución tan grande. Su Excelencia, Jefe de Estado. Su Excelencia, Jefe de Estado, debemos cortar inmediatamente la transmisión en vivo. De lo contrario, Ya se convertirá en el hazmerreír total. Necesitamos darle al profesor Chao Yu algo de confianza. En aquel entonces, cuando él presentó el diseño de la sonda lunar, nadie se atrevió a creerlo. Pero ¿qué pasó después? La sonda no solo era utilizable, sino que también confiando en su fórmula de combustible. Recolectamos con éxito suelo lunar. Ha creado demasiados milagros. Yo creo. Esta vez seguramente será lo mismo. Entonces, deberíamos recordarle a Lu Qingbo que no cause problemas. No es necesario. Tenemos un mal estereotipo. Que los jóvenes son definitivamente inferiores a las personas mayores. Esto está mal. Esta es una buena oportunidad para aprovechar esta oportunidad para que ciertos individuos, militar, economía y todos los campos en los que interviene la humanidad, hemos logrado una gran revitalización
Incluso estamos muy por delante. Ser capaz de lograr la colisión de fotones a los 8 años, incluso si falla, sigue siendo un genio sin igual. Él es la gloria de la humanidad. Yo creo que pude lograr hazañas innovadoras y traernos verdaderos milagros. No solo para demostrar que es un genio. Pero después de todo, solo tiene 8 años. En la antigüedad, existió yo el grande controlando las inundaciones, y el viejo tonto moviendo montañas. Nosotros, el pueblo de Dacia, desde la antigüedad, hemos sido capaces de crear milagros. Entonces, ¿por qué no debería el profesor Chao Yu? ¿Por qué no es una leyenda de esta era? Maestro, es falso. Es falso. No. Es real. ¿Por qué? Eres de Daxia. Si no hubiera tenido éxito, lo habrían presentado con tanta confianza. Te di una oportunidad. Insististe en seguir tu propio camino. Ahora, eres un pecador contra Dacia. No asustes a mi hijo. Eres tú, esta mujer ignorante, cuyo hijo criaste, quien se atreve a ser tan imprudente. Tú. Eres el verdadero pecador. Y tú. No criar bien a un hijo te hace un padre indigno. Como comandante en jefe del proyecto Sol Artificial, abusaste de tu poder para tu beneficio. Tú. Solo espera a ser sancionado. Empezar a atacar ahora. No es demasiado precipitado. ¿Qué? Estás insinuando que no has sido lo suficientemente deshonrado y todavía quieres seguir con esta farsa para que continúe. Solo gente de mente estrecha como tú pensaría que esto es una farsa. Y ahora, acaba de empezar. Chao Yu. Hermano Chen. Dejémoslo así. Chao Yu todavía es muy joven. No debería soportar una presión tan inmensa. Lo sé todo. Pero si él quiere liderar la era y guiar a la humanidad a las estrellas y océanos, debe subir a su escenario. Pero, Mami. Siempre me dijiste antes. Se esfuerza por la superación personal y enfrenta los desafíos de frente. Ahora estás tratando de hacerme retroceder. mami quiere que tengas éxito. Pero, mami quiere aún más que crezcas sano y salvo. Tú eres el tesoro más preciado de mami. Mami. Esto es muy importante para mí. Estoy dispuesto a esperarlo. Creo que todo el equipo de producción también está dispuesto a esperarlo. Toda la ciudad de Hangzhou e incluso toda Daxia están dispuestos a esperar por él. Exacto. Todos estamos dispuestos a esperar por él. Esperen por él. Esperémoslo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Todos están dispuestos a esperar, ¿verdad? Entonces ahora, destruiré este dispositivo roto y acabaré con sus esperanzas. Translated and narrated by M Media. No, Deitan. Por orden de mis superiores, proteger el sol artificial. Cualquiera que se atreva a destruirlo, será asesinado sin contemplaciones. Ekanen. Vas a unirte a ellos. En esta tontería, ¿quién está siendo tonto? Lo sabes muy bien. No deberías ser tan impaciente. Yo solo estoy salvando el honor de Dacia. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué estás pensando? Solo tú lo sabes mejor. No perderé el tiempo con estas tonterías. Ahora, informaré al mundo, dejándolo ser condenado y vilipendiado por Miles. Ridículo. La gente de Daxia es tan ignorante. Autosabotaje. Entonces no me culpen por arrebatármelo. Hola, soy Genni. Quiero proponer términos que Wang Yu no podrá rechazar. Invítelo al Gran Imperio Británico, desempeñar un cargo, comandante en jefe, proyecto Sol Artificial, salario anual, 1.000 millones. Jenny, estás siendo un poco dramática, ¿no crees? Él solo tiene 8 años. Sí. Si su sol artificial puede tener éxito, todavía está en el aire. Solo tiene 8 años. Si Dad ya no lo quiere. Nuestro gran imperio Chon sí lo quiere. 20 segundos. Wang Yu. Ya has cometido un error. Todavía vas a seguir cometiendo errores. Tienes miedo. Pero ya es demasiado tarde. ¿Qué es demasiado tarde? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Hoy, la humanidad comenzará una nueva era. Dejando la Tierra y dirigiéndose al universo. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay un corte de energía? Y ese así como, hacen un espectáculo. Vayan y averigüen qué pasó de inmediato. Restablezcan la energía inmediatamente. Audiencias de todo el mundo están mirando. Hacer trampas es inútil. Revisen rápidamente, ¿por qué se fue la luz? No es nuestra culpa. Henshu se ha quedado sin energía. De verdad. Henshu se ha quedado sin energía. Es verdad, el sistema eléctrico de Henshu está completamente caído. 7 ciudades cercanas están todas a oscuras. Kinky. Lo logramos. Éxito. De verdad. Lo logramos. Chaoyu. Lo logramos, ¿verdad? Sí, mami, lo logramos. No. Esto es imposible. Realmente tuvieron éxito. Pudimos habernos equivocado. Dios mío, el desarrollo exitoso del sol artificial está destinado a pasar a la historia, pero nosotros nos opusimos a él. Esto traerá completamente inmundo. Estás diciendo que Henshu tuvo miedo a la vergüenza y cortó deliberadamente la energía para crear un sol artificial, una falsa ilusión de éxito. Exacto. No es así. Mi hijo realmente desarrolló el sol artificial. Cállate. Tú eres el menos calificado para decir eso. Tu esposo es el comandante en jefe del proyecto del sol artificial. Él podría ordenar un corte de energía para Henshu. Es una lástima. Este tipo de truco con el que podrías engañar a otros. Pero no puedes engañarme a mí. Lukimbo. Eres responsable de lo que dices. Te reportaré al Estado. Reuniré pruebas y expondré tus crímenes. Pero ahora deben darle a la audiencia y darle a Dasya una explicación. ¿Qué tipo de explicación quieres? Todos ustedes, fabricando falsedades y difundiendo rumores, haciendo de Dasya el hazmerreír del mundo. Esto es una deshonra, es traición. No son dignos de ser gente de Dasya. Y luego, Revoquen su ciudadanía. Fuera de Dasya. Revoquen su ciudadanía. Fuera de Dasya. Revoquen su ciudadanía. Fuera de Dasya. Fuera de Daxia, revoquen su ciudadanía. Revoquen su ciudadanía. Fuera de Dasya. Fuera de Daxia, revoquen su ciudadanía. Revoquen su ciudadanía. Fuera de Dasya. Académico Lu está seguro de que quiere revocar la ciudadanía de Wang Yu. 3 académicos, lo siento de verdad. Que Dasya haya producido tales traidores nacionales, permitiendo que todos presencien tal espectáculo. Eso no es importante. Tengo mucha curiosidad por saber si el académico Lu puede realmente revocar su ciudadanía. Por supuesto. Ellos son la deshonra de Dasya. Mientras lleven la etiqueta de Dasya, nuestra gente de Dasya a nivel internacional no podrá mantener la cabeza alta. Bien. Excelente. Mientras el académico Lu pueda revocar su ciudadanía, estoy dispuesto a proporcionar toda la asistencia, incluyendo presión extrema, sobre Dasya. El Gran Imperio Chong también está dispuesto a proporcionar toda la asistencia, incluyendo presión sobre Dasya. ¿Y el Gran Imperio Británico? Excelente. Con la ayuda de los 3 académicos, seguramente podremos lavar la deshonra de Dasya. Lukimbo. Sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Los asuntos de nuestra Dasya, cuando se convirtieron en asunto de otras naciones para interferir, estás cometiendo traición. Estoy vengando la vergüenza de la nación. Además, las 3 naciones amigas y nuestra Dasya siempre han sido amistosas. Su disposición a ayudar es algo excelente. Tú. Comandante Wang, no se enoje. Dasya no puede acomodar a su familia. Nuestra Gran América puede. Mientras Wang Yu esté dispuesto, las condiciones pueden ser las que usted desee. Poder, dinero, mujeres hermosas. Puedo darle todo esto. Ofrezco un salario anual de 5.000 millones, nombrarlo académico de 3 academias, conferirle el título de erudito nacional. Invitamos a Wang Yu para servir como jefe de nuestro Gran Imperio Chong, Academia de Ciencias. Señor Wang Yu, mire, todos son malas personas. Ellos lo intimidan. Y su padre y madre no pueden tolerarlo. Vendrá con la tía. todos han hecho. Corazón. Entonces, si él acepta, ¿cuál será nuestro destino? ¿Cuál será nuestro destino? No sé qué pasará en vida. Pero después de que muramos, seremos clavados en el pilar de la vergüenza histórica. Sufrir la maldición de
Los descendientes. Él absolutamente no debe aceptar. Tanto dinero. Una posición tan alta. Incluso los adultos se sentirían tentados. Realmente temo que él actúe impulsivamente. Todo es por culpa de ese miserable, Looking Bo. Si él no hubiera causado problemas y herido los sentimientos de Wang Yu, ¿por qué necesitaríamos estar tan nerviosos? Exacto, él era claramente el héroe. Sin embargo, fue tratado de esta manera. Me temo que, en su corazón, también me siento decepcionado. Es cierto para Daxia. Mientras él se quede en el país, estoy dispuesto a servirle de todo corazón. Wang Yu, te lo ruego. Por favor, no debe aceptar. Esto. Profesor Chang, esto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ofrecieron demasiado. De hecho, la riqueza doblega los corazones de la gente. Están decididos para captar a Wang Yu. Profesor Chang, ¿qué tal si le da una llamada? Si Wang Yu realmente está de acuerdo, nuestra pérdida sería demasiado grande. ¿Cómo podría tener la cara para hacer esa llamada? Pero creo que él no tomará la decisión equivocada. ¿Por qué? Wang Yu desarrolló el sol artificial solo para que el comandante Wang pudiera volver y estar con ellos. Un hijo filial. ¿No se desviará? Su excelencia, jefe de Estado, entremos rápido. En un momento tan crítico, debemos dar un paso al frente y hablar. De hecho, profesor Chao Yu es un activo de nivel estratégico. No podemos soportar la pérdida que supondría perderlo. No es necesario. Yo creo en el profesor Chao Yu, pero ya han oído. El futuro trato del profesor Chao Yu nunca debe ser peor que el de ellos. Nuestro Dacia no puede ser superado por otros. Sí. Mi respuesta es... Yo. Rechaza. Me asustó de muerte. Ni siquiera me atreví a imaginar si Wang Yu hubiera aceptado por el resto de mi vida. No sabría cómo vivir, enfrentarse a un cargo tan alto y una paga tan generosa, y aún así mantener la intención original. A partir de este momento, profesor Chao Yu, usted es un héroe bien merecido. ¿Por qué? No son suficientes las condiciones que ofrecí. Señor Wang Yu, con solo que asienta, puede nombrar sus condiciones. Estaremos de acuerdo con todas ellas. Así es, incluso si nosotros, un solo país no puede proporcionarlo, nos uniremos y lo satisfaceremos absolutamente. Y yo garantizo que las condiciones que ofrecemos nunca serán peores que las de Dacia. No tiene ninguna habilidad para desarrollar el sol artificial. Es Wang Chan. Todas estas son ilusiones de Wang Chan. A crear una ilusión. Teme que después de aceptar, sea expuesto. Por eso se negó. Cállate. Usted no tiene derecho a hablar aquí. Señor Wang Yu, ¿puede decirme cuál es la razón? Porque mi padre y mi madre están aquí. Podemos llevarlos con nosotros. Mientras usted asienta, podemos... Porque nací en Dacia. Esta es mi patria. Puede que te resulte difícil de entender. Pero para nosotros, la gente de Dacia, la nación, está antes que la familia. Solo cuando la patria es próspera y fuerte, puede la familia ser armoniosa y cálida. Bien dicho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Señor Wang Yu, todavía le aconsejo que lo considere. No hay necesidad de considerar lo que ofrecemos. Ustedes no pueden ofrecer. Me disculpo, profesor Chao Yu, por hacerle sufrir este agravio. Su excelencia, jefe de Estado, ¿por qué ha venido? Comandante Wang, usted y su hijo han prestado un servicio meritorio a la nación. No me atrevo a aceptar tales elogios. Siento que no los merezco. Tener un hijo como él es la mayor contribución. La madre patria y el pueblo, ese y él lo agradecen. Señora Song, debo agradecerle. Usted ha cultivado para la nación un talento así. Tener un hijo tan brillante. Yo registrará un gran mérito para usted. ¿Yo? No. Tío Bei, si dices eso, mi mami se asustará. Mami, no te pongas nerviosa. El tío Bei es una persona muy amable. Lo sé. Mami no está nerviosa. Ustedes tres pueden irse ahora. Su excelencia, jefe de Estado, felicitaciones a Dacia por ser el primero en desarrollar el sol artificial. Sin embargo, la ciencia no tiene fronteras. Creo que Dacia debería revelar la tecnología al mundo para promover el progreso humano.
cualquier país del mundo agradecerá la generosidad de Dasya. Mientras Daxia esté dispuesto a divulgarlo, aceptaremos cualquier condición. Esto es bastante interesante. Entonces, quiere decir, Su Excelencia, Jefe de Estado, ha aceptado. El Son Artificial es tecnología del profesor Chai-Yu. Yo. ¿Cómo se puede decidir por él? Ustedes deberían ir a preguntarle a él. Señor Wang Yu, ¿está dispuesto a divulgarlo? Siempre y cuando esté dispuesto, las condiciones anteriores se mantienen. Estoy de acuerdo con tu declaración. La ciencia no tiene fronteras. Sin embargo, Pero Los científicos los científicos tienen una patria. Tienen una patria. tienen una patria. Ustedes tres están satisfechos con esta respuesta. Su Excelencia, Jefe de Estado, creo, debe tener muy claro que el sol artificial es de gran importancia. Países de todo el mundo no permitirán absolutamente que Dasya lo posea en solitario. ¿Cree que Dasya puede soportar la presión de todos los países? Mi Dacia tiene una herencia de 1000 años. Y tiene sus propias reglas. Si vienen amigos, hay buen vino. Si vienen lobos, hay un rifle de caza. Yo. Les damos la bienvenida en cualquier momento. Usted, Deja de hablar. Vete. Su Excelencia, Jefe de Estado. Yo, Su Excelencia, Jefe de Estado. Silencio. Deténganlo. Declaro. A partir de ahora, el profesor Chai-Yu servirá como comandante general del plan de expedición galáctica, con un salario anual de decenas de miles.